Lo primero que yo entendí es que los líderes políticos son importantes, pero las naciones necesitan sobre todo mejores ciudadanos. Yo he podido participar a lo largo de estos años en muchos cursos de liderazgo, en el curso de la Fundación Carolina, en el curso de ProAntioquia, pero al final lo que veía es que un país puede tener grandes líderes, pero para que ellos lleguen al poder, para que sus buenas ideas se ejecuten, se enriquezcan y perduren, lo que necesitamos son buenos ciudadanos. El fortalecimiento democrático, la convivencia armónica, el desarrollo de las naciones, exige siempre una ciudadanía informada, formada y movilizada. Los líderes sí pueden impulsar grandes transformaciones, pero solo los ciudadanos pueden consolidarlo. Un día me preguntaban cómo se puede dar continuidad a las buenas políticas públicas, cómo se puede pasar de políticas de gobierno a políticas de Estado. Y después de muchos ires y venires, creo que eso solo se logra si inoculamos las ideas correctas en el corazón de los ciudadanos. Porque finalmente nada blinda a una nación cuando el poder lo asume un bárbaro. Pero los ciudadanos convencidos de las ideas correctas jamás le entregarían el poder a uno. Lo segundo que he aprendido es que necesitamos superar el populismo, la posverdad y la polarización. Y eso solo se logra con más diálogo ciudadano, más verdad y más sensatez. Hoy que se apela a las emociones y a las creencias personales sobre los hechos para manipular la realidad y normalizar la mentira, nosotros necesitamos coraje para defender la verdad, así sea impopular. Hoy que las etiquetas y los relatos eliminan el ejercicio dialógico, el análisis basado en datos y el debate técnico, necesitamos rigor, conocimiento y recuperar la validez de la ciencia. Y yo ahí le tengo que hacer un homenaje a Cristian por lo que han hecho desde FENALCO, que no ha sido fácil. Lo que ha hecho el doctor Cabal y lo que ha hecho Cristian, mire, yo aquí quiero hacer un paréntesis. A veces es normal que gremios y empresarios busquen a los congresistas cuando hay proyectos que generan alguna dificultad. Pero FENALCO ha hecho un ejercicio patriótico, juicioso, documentando con cifras, con datos, cada proyecto de ley de este gobierno que le hace daño a Colombia. Y se han tomado la molestia de reunirse en muchas ciudades del país con las bancadas de parlamentarios para hacer un ejercicio que no es fácil, pero que muestra ese apego a la verdad y ese compromiso con Colombia. Entonces, muchas gracias. Hoy que los líderes carismáticos apelan a soluciones facilistas, utilizan de modo discrecional los recursos públicos, alimentan el odio de clases, desprecian el orden legal y cancelan las instituciones de la democracia liberal, apelando permanentemente al pueblo. Nosotros necesitamos volver a los cimientos de esa democracia liberal y necesitamos líderes y ciudadanos comprometidos con esas ideas. Hace muchos años, cuando Francis Fukuyama escribió El fin de la historia, todos con ingenuidad, con romanticismo, creímos que ya no había vuelta atrás, que la democracia, las libertades y la libertad económica iban a ser la norma.
Y hoy, unas décadas después, lo que vemos es un profundo retroceso en la democracia, las libertades, incluida la libertad económica. Lo tercero que aprendí es que tenemos que ponerle corazón a la razón, porque el problema no son nuestras ideas, es la manera en que las transmitimos. Un poco tarde entendimos que esto también se trata de una batalla cultural, que necesitamos estrategia, entender las nuevas formas de comunicación y definitivamente tenemos que hacer sexys estas ideas. Como dice Agustín Laje, tenemos que entender la cultura como un campo de batalla político diario, no solo en época electoral. Necesitamos formación intelectual, uso estratégico de las redes sociales y acción en todos los entornos, en la familia, en el trabajo, en las iglesias. Y yo creo que eso es parte de lo que ha hecho Principio y Fin. Una defensa de las ideas correctas, buscando que todos tengamos la oportunidad de pensar, de repensar, de replantear muchos temas, pero también de buscar alternativas para que esas ideas se inoculen en el corazón de los colombianos. Lo cuarto que aprendí es que necesitamos pensar más allá de lo que nos han dicho que es políticamente posible. Los socialistas han ganado por el coraje de ser utópicos. Nosotros tenemos que recuperar la posibilidad de soñar y de crear futuros posibles. En nuestro caso, los colombianos están descontentos con el presente, pero no quieren volver al pasado. Tenemos 50 millones de colombianos que necesitan una ilusión de futuro, de un futuro real. Lo quinto que aprendí es cómo ver el pasado, el presente y el futuro. Aprendí que nosotros tenemos que recuperar nuestra historia sin nostalgia y sin traumas, reconociendo finalmente que es nuestra raíz. Tenemos que mirar el presente sin exceso de negativismo, pero tampoco con positivismo vano, sino con un realismo esperanzador que nos permita tener la energía para luchar por Colombia. Y tenemos que ver el futuro sin ingenuidad y sin miedo, entendiendo que nos pertenece a todos, no a un sector específico, y que no nos podemos dejar imponer límites sobre la nación que podemos ser. Yo quiero invitarlos a que hagamos de la actual crisis una oportunidad para hacer las grandes transformaciones que los colombianos están esperando de cara al futuro. Quiero invitarlos a que luchemos por unos mínimos que necesitamos como nación, por la seguridad que tanto ha abanderado Uzcategui y nuestros generales, una seguridad como derecho humano y como bien público que el Estado está en la obligación de garantizar, una seguridad que se traduce en que los colombianos puedan vivir sin miedo, puedan vivir tranquilos y que más de 800 municipios no estén como están hoy, bajo el acecho de estructuras criminales. Seguridad es pasar de una vez por todas la página de los eternos beneficios para los bandidos, mientras revictimizamos a las víctimas. Hoy tenemos que pensar que la paz no es algo que esté por encima de la seguridad, sino que finalmente paz es seguridad, es no tener miedo y tener plata en el bolsillo. Y eso solo se puede construir
si somos capaces de hacer que al colombiano que está en la legalidad le vaya mejor que al criminal. Necesitamos más libertad para que la economía deje de crecer a estos niveles mediocres a los que nos quieren acostumbrar. Necesitamos disminuir el tamaño del Estado, controlar el gasto público, reducir los impuestos, desregular y flexibilizar. Es decir, necesitamos menos Estado y más empresas. Necesitamos más y más libertad, porque solo una economía fuerte nos permite la revolución social que hemos soñado. Y hoy sabemos que la gran revolución es superar la pobreza, y que la pobreza solo se supera con empleo de calidad, no con subsidios. Y que eso requiere una educación que tiene que transformarse radicalmente. Porque hoy no estamos educando para los retos de este siglo, ni de acuerdo al cambio demográfico, ni pensando en un mundo donde todos competimos con todos, pero también todos cooperamos con todos. Este es un país de emprendedores que solo necesitan una pequeña oportunidad. Ningún emprendedor pide en Colombia que le regalen nada. Solo pide reglas justas y claras, y como dice Fenalco, que lo dejen camellar. Necesitamos más productividad. Y finalmente, en el fondo lo que necesitamos es que cada colombiano pueda recuperar la confianza en sí mismo, en la institucionalidad y en el país. Que los extranjeros puedan volver a confiar en Colombia. Y eso nos tiene que invitar a una lucha también frontal contra la corrupción. Eso no es una bandera política ni ideológica, porque la corrupción no es un error administrativo ni se puede normalizar. La corrupción es un crimen contra la nación. Y nosotros necesitamos, para combatir esa corrupción, un Estado digital. Y eso no es difícil, mucho menos hoy. Eso se logra con inteligencia artificial, eso se logra con blockchain, eso se logra con sistemas interoperables, eso se logra con datos abiertos, pero además con instituciones sólidas e independientes, con sanciones claras y efectivas, con una cultura de la integridad, con una verdadera noción de lo que es público y recuperando la ética y la moral en la política, porque sin esas va a ser muy difícil construir nación. De nuevo les doy gracias infinitas por todo lo que han hecho y lo que sabemos van a hacer por Colombia. Gracias por ser ciudadanos que se ocupan de la política y tienen conciencia de lo que implica esa enorme responsabilidad. Gracias porque ustedes dejaron atrás diferencias, vanidades o intereses personales que son tan propios de la condición humana para repensar y repensar a Colombia. Gracias desde el fondo del alma, porque a esta montañera de 50 años la acompañaron en esa oportunidad enorme, en ese privilegio y en ese honor que ha sido servir a Colombia.